¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, auditores y auditoras de nuestro programa Primera Línea, aquí en la 104.7, en el dial FM, para Punta Arenas y Porvenir, y para todo el mundo y sus alrededores en el www.nuevomundopatagonia.cl. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube. Estamos iniciando nuestro programa correspondiente al día de hoy, 9 de octubre, viernes 9 de octubre de 2020. Junto a nuestros panelistas habituales, el periodista José Luis Córdoba, ¿cómo está? Con Pepe Lucho. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Y el presidente regional del Partido Comunista, don Dalibor Eterovich Díaz. ¿Cómo anda, compañero? Compañeros, muy buenas tardes, diputado, bienvenido a la Austral Región, aunque sea por esta vía. Y hoy día, como ya se adelantó nuestro panelista, tenemos un especial invitado, gracias a las gestiones en la producción que hizo don José Luis. Está con nosotros el diputado Daniel Núñez, quien ya anunciaba en su Twitter que iba a viajar a la Patagonia. Bienvenido a la Patagonia, pues, compañero. Sí, muchas gracias por la invitación, pero igual quedan en deuda. Yo voy a hacer la visita presencial, así que esto es Eso, como la pronte, digamos. claro, Dada no, la por situación supuesto. que tenemos en el país, bueno, y lamentablemente todavía yo no sé qué me pueden decir, pero por lo que he escuchado en la prensa, todavía están bastante complicados allá en Punta Arenas, así que ojalá que la entrada de la primavera, verano, ¿no?, permita, parece que disminuye la gente que está encerrada en las casas y eso podría también ayudar a que bajen los contagios, porque tuvieron ustedes un recontagio muy duro. Entonces, Claro, nosotros la verdad es que no tenemos, no tenemos para cuándo todavía pensar en pasar a la famosa fase 2 porque eh, el nivel de contagios es el más alto proporcionalmente a nivel del país, y no bajamos de los 150 diarios. Hace un par de días atrás tuvimos 300, 325, y bueno, además que el nivel son muchos casos, ¿ah? sí, Muchos de casos, pues actividad. nosotros entre medio de Proporcionalmente, Coquimbo claro. hacíamos 100, 120, entre ustedes, Claro. solo Nosotros Punta Arenas estamos 300. en una ciudad con 178.000 habitantes, tenemos eso, hoy ya tuvimos 164, y el nivel de contagiados activos no baja de los 1.500, entonces es muy compleja el tema. Pero bien, vamos a conversar de este mundo y del otro hoy día con nuestro invitado, don Daniel Núñez. Usted sigue siendo presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cierto? Todavía no me han logrado destronar, Eso, no, muy ya bien, porque tenemos muchas me he inquietudes. extendido más de lo que corresponde, pero todavía soy de Qué bueno, qué presidente. bueno. Pero no por voluntad propia, no porque me No, quiera titular, sino porque las cosas me han obligado a seguir. no, pero al pueblo es muy bueno eso, compañero. Nosotros queríamos aprovechar entonces, entrar en la conversación en ese plano, que nos puede explicar un poco esta ley de presupuesto de la Nación que el presidente Piñera anunció al país en uno de sus ya consabidos eh, cadenas nacionales, eh, con un eje, según él, en la recuperación del empleo, en un mejor gasto público, en un impulso social, un presupuesto de 73.234 millones de dólares, que cuenta con un crecimiento del 9.5% respecto al presupuesto 2020, incorpora un aumento del 14.9% en la inversión pública. Alicia en el país de las maravillas. Sin embargo, en cultura hay una ostensible rebaja, en educación, en el tema de las becas también hay rebajas. Entonces, nos gustaría que usted en palabras simples nos pudiera explicar a nuestros auditores que nos escuchan en Magallanes y en todo el planeta también, qué hay detrás de esta ley de presupuesto que ya está entrando en las diferentes comisiones para los análisis particulares. Compañero. Sí, bueno, yo agradecerte, Claudio, a ti, a José Luis, a Dalibor, por la posibilidad de esta conversación, porque claro, el gobierno hace un anuncio muy, yo diría, parafernálico, con frases que son muy rimbombantes del presidente de la República, nos dice el presupuesto más grande de la historia de Chile, pero lo que él informa no es real. Una vez más, hay letra chica y derechamente, hay que decirlo sin temor, derechamente Piñera miente en las cifras que da. ¿Por qué? Porque
él compara y su aumento de 9,5% del crecimiento del gasto público lo hace con una ley de presupuesto que fue ajustada, es decir, que se disminuyó. Y lo que nosotros tenemos que contar es cuánto está gastando el Estado o va a gastar el Estado el año 2020. Y cuánto va a gastar el 2021, es decir, el presupuesto vigente el año 2020 comparado con el presupuesto que va a estar vigente el año 2021. Y ese crecimiento, nuestros cálculos es que va a ser cercano solamente al 2%. O sea, en concreto, para que la gente nos entienda en cifras redondas, va a ser casi la misma plata que gastó el Estado en 2020, la que va a gastar en 2021. Es decir, no hay un presupuesto que esté pensado en que la inversión pública va a poder reactivar significativamente la economía, tirar hacia adelante el carro, y que vamos a tener todavía presupuestos muy importantes para apoyar todo lo que es la situación, bueno, de recuperación económica y también de atención y apoyo por los gastos extras que genera la pandemia, por ejemplo, a nivel de la salud, tanto hospitales como municipios. Por lo tanto, acá nuevamente está la letra chica y el anuncio no es real. Ahora, eso se combina además con otras cosas. Por una parte, Sebastián Piñera anunció una revisión de programas sociales. Él dijo aquí el Estado está gastando muy mal la plata y por lo tanto vamos a mirar qué programas sociales están ejecutando mal para recortarlo. Eso para nosotros es algo muy grave. Una caja negra no sabemos qué está recortando, pero simultáneamente todas las platas del presupuesto del Estado para la compra de armas, incluso para, bueno, más represión, equipamiento a carabineros y también para subsidios a grandes empresas o a los súper ricos, se mantienen. Entonces, claro, cuando hay que recortar, se recorta la parte social, el gasto en defensa, en armamento para carabineros, en subsidio a las grandes empresas se mantiene. Y eso es lo contradictorio. Siempre el recorte perjudica y va en desmedro de los trabajadores, del pueblo, de la gente de esfuerzo. Entonces, nosotros también cuestionamos ese criterio que está imponiendo el gobierno. Y en cifras gruesas, Claudio, lo que yo diría es que este presupuesto va a ser insuficiente para financiar la reactivación que, la experiencia que hay en todo el mundo es que cuando la economía se deprime, los privados, la inversión privada disminuye significativamente y la recuperación es más rápida si el Estado invierte, gasta un presupuesto contracíclico que empuje el carro a la economía que está deprimida. Y eso es lo que es francamente insuficiente en las cifras que publicó el presidente Sebastián Piñera, que anunció, perdón, el presidente Sebastián Piñera de cara al año 2021. Oye, Daniel, ¿y en salud? ¿Cómo es el tema en salud? Mira, en salud estamos revisando el detalle. Yo no te podría decir a priori todavía. Lo que sí estamos conscientes que hay el presupuesto para cubrir gastos extraordinarios, ¿ya? O sea, todo el sistema de salud hoy día está tensionado y está gastando mucho más que en años normales. Gasta porque tiene más personal contratado, gasta porque hay que comprar accesorios de aseo, accesorios de cuidado y protección personal que antes no existían, la mascarilla, el alcohol gel, y también está tensionado porque hay una serie de otros funcionarios que han ido a cubrir turnos. Por lo tanto, en general yo diría que esas platas están cubiertas, ¿ya? O sea, hay dinero extra en el presupuesto para salud, pero la presión que nos está llegando ahora es que los hospitales están diciendo, mire, muchas atenciones de salud que no hice el año 2020, porque si yo estoy con un problema de salud, puedo postergar mi ida al hospital en Punta Arenas, ¿qué voy a hacer? La postergo. ¿Por qué? Porque si voy al hospital a tratarme un cáncer, a tratarme una dolencia de otro tipo, puedo contagiarme con COVID producto de que están saturados. Entonces, en 2021 vamos a tener dos problemas. Vamos a seguir cubriendo a aquellos pacientes que están con COVID, pero además de eso va a llegar toda lo que podríamos llamar las atenciones de salud más la lista de espera que no se atendió en 2020. Y ahí es donde estamos viendo que hay un déficit presupuestario y en algunos casos incluso se está retirando la plata del COVID, así que los hospitales están muy tensionados, la deuda hospitalaria ha crecido y nosotros vamos a mirar con lupa lo que se está haciendo en ese ámbito. Así que es un tema muy preocupante, pero yo todavía no he visto así en detalle por qué el presupuesto sale. Oye, pero ¿y cuál es tu opinión acerca de estas demandas que ha levantado un sector de la salud, particularmente los TENS, los técnicos de nivel superior en enfermería, que están reclamando dos cosas? Una, que en el fondo se
se le reconozca en definitiva su título, porque no se les reconoce su título técnico y que además efectivamente exigen un bono de reconocimiento por lo que ellos son los que están efectivamente en la primera línea, y esas manifestaciones se han cruzado en todo el país. Bueno, es algo absolutamente justo. La verdad que yo he recorrido harto los hospitales en mi región, en Ovalle, en Coquimbo, en La Serena, y tú, Claudio, tienes toda la razón. Los que más se contagian, los que están más expuestos, los que sufren mayores problemas son los TENS, porque están ahí, digamos, en lo que es el choque, el contacto directo con el paciente, van a los domicilios, toman exámenes, muestras de COVID, están recibiendo a los pacientes, los trasladan a la ambulancia, los ponen en hospitalización, son los que tienen el contacto más estrecho, mientras estén en un hospital. Así que, obviamente, hay que darle un reconocimiento mayor. El gobierno le ofreció un aplauso, eso fue lo que le ofreció. Bueno, claro, aplausos se lo merecen, pero merecen mucho más que un aplauso. Ahora, por lo tanto, es cierto. Ahora, yo solo un punto sobre el tema. Yo creo que lo que deberíamos pedir de cara al reajuste de los salarios de los trabajadores del sector público, que es como la segunda parte de la discusión de presupuesto. Primero el presupuesto de la nación en general, pero después viene inmediatamente después una negociación por el reajuste de los trabajadores del sector público. Una mesa del sector público. Claro, y en este caso a mí me parece que deberíamos pedir un bono de reconocimiento, pero no solo para todos los trabajadores de la salud, porque realmente el nivel de presión físico, cansancio, psicológica, ha sido algo muy, muy duro. Yo sé que muchos trabajadores incluso han tenido que dejar sus casas por el temor a que, teniendo ellos el contagio, lo llevaran a su hogar y se lo transmitieran a sus hijos, padres que pueden vivir con ellos, esposo. Entonces, toda esa situación ha conllevado para ellos un costo económico mucho mayor. Entonces, me parece a mí que debería haber en la negociación del reajuste de los trabajadores del sector público un bono de reconocimiento para todos los trabajadores y especialmente las trabajadoras, porque en la salud la gran mayoría de los trabajadores son trabajadoras mujeres, además con un sentido de equidad de género. Muy bien, don José Luis Córdoba, comenzamos nuestra ronda. Ya. Bueno, gusto de saludarte, Daniel. Quería que te explayaras un poco sobre el tema de la Comisión de Hacienda, que claro, tiene algún margen de maniobra frente al presupuesto, frente a estos temas de la salud y todo, y también del reajuste, obviamente. Pero en todo caso, la opinión pública tiene la idea de que los temas económicos, los temas de financiamiento, los decide el Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene bastantes trabas. Uno de los temas que se supone va a cambiar en el caso de que triunfe el apruebo y se gane la Convención Constitucional, para tener una Constitución que de verdad se preocupe de estos temas y que pueda ser más resolutiva. ¿Cuál es tu experiencia en los años que has estado en la Comisión de Hacienda de sentirte con las manos atadas? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo anda también, por ejemplo, la posibilidad de alianza dentro de la comisión para favorecer a los trabajadores y no esta idea empresarial del gobierno actual? Bueno, mira, yo, José Luis, te diría que a mí lo que me parece, la experiencia que yo viví en la Comisión de Hacienda, sobre todo al inicio, cuando entré, era que era un debate y una comisión muy elitista, ¿ya? En Chile se piensa que los únicos que tienen derecho a hablar de economía son o los dueños del capital, los que tienen mucha plata, y por lo tanto manejan empresas, y como manejan empresas tendrían un conocimiento natural de cómo funciona la economía, o profesionales o académicos altamente especializados que en general trabajan para esos mismos dueños de grandes empresas. Entonces, hay una élite que domina el manejo económico y que descalifica a cualquiera que quiera ser parte de él. Entonces, la verdad que la primera tarea que yo me propuse como presidente de la Comisión de Hacienda fue ciudadanizar el debate, abrirlo a la gente. En Chile todos tienen derechos a entender, a hablar de economía y a hacer ver sus posturas, desde los sindicatos, los trabajadores, los pueblos originarios, las organizaciones ambientales, y la Comisión de Hacienda tiene que aprender a escuchar al pueblo y a la gente, y no solamente a un grupo ya sea de grandes empresarios, o también de tecnócratas que solo miran la economía como un manejo de libro y no ven la realidad de la gente concreta y los sufrimientos cotidianos que tiene el pueblo chileno. Entonces, ha sido una cosa bastante positiva.
Yo creo que hemos logrado abrir mucho la Comisión de Hacienda, hemos recibido incluso a la fecha todo tipo de organizaciones, de forma muy transversal, y eso también ha hecho que los parlamentarios de Hacienda hoy día estén más receptivos que antes a demandas sociales. De todas maneras, es una comisión un poco más conservadora que otras del Congreso, como es la Comisión de Trabajo o Derechos Humanos, pero yo diría, José Luis, que la gran tarea que tenemos, que nos queda, porque de todas maneras de aquí a fin de año tiene que haber cambio en la Comisión de Hacienda, es la aprobación del impuesto a los superricos. Hoy día está en la Comisión de Constitución. Lamentablemente el presidente de esa comisión, María Walker, no le ha puesto mucho empeño para que sea votado. Nosotros esperamos que eso se vote pronto, en 1 o 2 semanas más, y de ahí pasa a Hacienda. Y yo quiero hacer una votación, un debate por supuesto, pero votarlo también rápidamente para que vaya a la Cámara de Diputados, porque lo que estábamos conversando antes, que hay poca plata, o la plata es insuficiente para financiar todas las ayudas que requiere la crisis a nivel social, para inyectar más recursos al sistema de salud, para apoyar la reactivación económica, tiene que ver también con que el Estado tiene efectivamente pocos recursos, o recursos que son insuficientes. Pero resulta que mientras que a todos le hemos dicho en Chile que tienen que pelarse el cinturón, y a ustedes Magallanes también les tiene que haber llegado el discurso, resulta que los súper ricos, los multimillonarios en Chile no se han apretado el cinturón por ningún lado. Y incluso hay empresas propiedad de ellos que han ganado más plata en medio de la crisis. Entonces, eso es muy injusto y por eso nosotros estamos proponiendo este impuesto a los súper ricos aplicado por una única vez, un 2,5% a la fortuna sobre 20 millones de dólares. Así que vamos a perseverar y yo creo que esa es la gran tarea pendiente que tenemos en la Comisión de Hacienda para las próximas semanas. Continuamos con nuestra ronda entonces con nuestros panelistas. Tiene la palabra don Dalibor Eterovich. Gracias, compañero. Bienvenido una vez más y gracias, Daniel, por la posibilidad que nos da de conversar contigo. Comentarte un poco que para nosotros en Magallanes ha sido bastante traumática la experiencia con Sebastián Piñera 1, que dicho sea de paso, se llevó un paro regional de casi 10 días por su intento de alzar el gas en su momento. En su segundo periodo ahora parte sin ningún proyecto importante, ni ningún proyecto de desarrollo, ni plan de desarrollo para Magallanes. Al revés, detiene lo que se venía haciendo. Hoy día todavía inaugura casas que empezó a construir Bachelet y no han hecho absolutamente nada nuevo. Entonces el presupuesto ha sido restringido, se ha recortado y se ha ido para otra parte seguramente. Y ha sido traumática el gobierno de la derecha para Magallanes. Lo mismo ocurrió con el alcalde, que se limita a administrar un municipio que afortunadamente no tiene grandes dramas. Entonces la cosa pasa más o menos piola. Pero me gustaría que nos contaras un poco, nos describieras cómo es tu distrito, las localidades que tú representas, cuál es la realidad allá y cómo han vivido ustedes en el norte los gobiernos de Piñera, digamos. ¿Cuál ha sido el efecto que han tenido? ¿O les ha ido bien? No, bueno, a nadie le ha ido bien con Piñera. Bueno, sí, con los súper ricos sí, pues, Angelini, Mate, Luxi, Julio Ponce Lerú, que ahora incluso le rebajaron la multa que tenía de varios millones de dólares, a ellos les va bien. Pero bueno, lo que tú dices para Magallanes de Dalibor, fíjate que no es tan distinto a lo que ha pasado en la región de Coquimbo. Claro, con la diferencia que nosotros tenemos realidades muy heterogéneas, una región muy dispersa. Si bien nuestra población está concentrada en Serena, Coquimbo, que ahí reunimos más de cerca de 600.000 habitantes en la provincia de Elqui, sí tenemos una dispersión importante con mucho mundo rural. Y obviamente el mundo rural en la región de Coquimbo vive con un drama de muchos años que se arrastra, que es la escasez de agua. Entonces hemos estado permanentemente en esos conflictos, tenemos mucho miedo que en la parte sur de nuestra región entren, al igual como pasó en la provincia de Petorca, entren las plantaciones de palta y que eso genere un estrés hídrico aún más fuerte del que tenemos. Y también tenemos una actividad minera que ha comenzado a instalarse más fuerte en la región de Coquimbo. En Coquimbo siempre ha habido minería, pero los megaproyectos han generado también una amenaza medioambiental bastante importante y eso también ha generado una reacción de la ciudadanía que se da cuenta que el desarrollo minero no puede ser a cualquier precio y que en algunos casos sencillamente no pueden haber explotaciones mineras porque dañan recursos vitales. Pasó en Huasco, Vallenar con la minera que estaba allá de Barquigol, de oro, y nosotros tenemos ese conflicto en Dominga, que tenemos una minera con un puerto que va a contaminar una zona única de reserva, en este caso de fauna marina. Así que bueno,
y estamos con una cesantía disparada en la región de Coquimbo. Somos una región muy dependiente del turismo. Yo me imagino que a ustedes algo de eso también les pasa por la proyección que tienen hacia la parte de las Torres del Paine. Y eso implica que estamos con una precariedad laboral muy alta, una cesantía disparada y con la incertidumbre de que, si bien salimos de la cuarentena más dura que teníamos hace unas 2 semanas, puede haber rebrote y de todas maneras tenemos nuestras fronteras restringidas. Hay un acceso ahí controlado, sobre todo desde la región metropolitana, y eso nos ha generado digamos, una semi-paralización de la actividad económica. Así que bueno, estamos con hartos problemas, pero también con mucho empeño, con mucha energía, bueno, y con la convicción de que vamos a salir adelante. Así que en eso, con harto ánimo. Estamos en nuestra primera línea radial, como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí en la 104.7 FM Radio Nuevo Mundo, Patagonia. También nos pueden seguir, ver y escuchar en nuestras plataformas en Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Hoy conversando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el diputado Daniel Núñez. Daniel, volvamos al tema de la Comisión de Hacienda. Yo quisiera hacerte una pregunta más grande, o 3 preguntas en una, la verdad, están relacionadas. Tema de pensiones. ¿Ah? Primero, ¿qué pasa con este tema? ¿Cómo ahí ves tú que va avanzando el tema de la propuesta de un segundo retiro de 10% del fondo de pensiones? Lo segundo, la opinión acerca de esta suerte de chantaje que hace el ministro Briones, de decir que si se pone eso nuevamente en discusión, no va a haber reforma previsional, y en eso también que nos cuentes un poco cómo está este tema de la propuesta o de la reforma previsional. ¿Y qué pasó finalmente con el famoso corralito? Porque al final pareciera que lograron ahí en la comisión superarlo, ¿cierto? Y va a haber un plazo mayor para el cambio. Que nos cuentes todos esos temas que están relacionados. Bueno, la verdad que harto para hablar, porque son temas muy, muy importantes para la gente, para nosotros también, obviamente, y temáticas que se relacionan bastante. Mira, lo primero tal vez es que logramos un gran triunfo en la discusión de la Comisión de Hacienda esta semana, porque efectivamente este corralito, que digamos así por usar un término, pero en el fondo una norma que quería imponer el gobierno en una ley para prohibir que los trabajadores y trabajadoras afiliados a la AFP pudieran cambiarse sus ahorros, cambiarlos de un fondo. Sabemos que hay fondos más riesgosos, otros menos, y hoy día, cuando hay una crisis económica, la gente sabe que puede sacar la plata del fondo A y pasarla al fondo E, que es menos riesgoso. Claro, la verdad que son cambios pequeños y son como las únicas opciones de defensa que tiene alguien frente al temor de perder la plata, que en este año ha sido terrible. Yo conozco gente que perdió trabajadores 60 años que han estado todos su vida ahí bregando y que resulta que perdieron 10 millones en 2 o 3 meses. Entre marzo, abril, mayo, la parte más dura se les fue la plata de forma increíble. Bueno, para poder defenderse frente a esas pérdidas, uno puede decir, saco mi plata del fondo A, más riesgoso, y la paso al fondo X menos. Esa medida el gobierno la quería impedir o prohibir, estableciendo que un trabajador solo podía pasar al fondo contiguo. O sea, yo del A solo me puedo cambiar al B. O, si estoy en el E, solo al D. Y por otra parte, extendía los plazos para que este cambio se hiciera efectivo. Hoy día, cuando un trabajador se cambia, hay 4 días para hacer efectivo el cambio de un fondo a otro. El gobierno quería que fueran 30 días. Lo que en la práctica, más papeleo, más trámite, eran casi 2 o 3 meses. Entonces, era algo absolutamente inexplicable. Según ellos, es que estos movimientos de cambios de fondos de los trabajadores que están afiliados a AFP producen inestabilidad financiera. La verdad que la única inestabilidad financiera la hace la especulación de la AFP con sus inversiones, o la gente que utiliza el mercado financiero para hacer especulación, pero no un trabajador ni una trabajadora. Así que bueno, discutimos duro y le dijimos al gobierno que nos había hecho una trampa, un atajo legislativo tramposo, lo cual es real. Por lo tanto, el gobierno tuvo que retirar su indicación porque metió esto en una ley que no correspondía. Así que eso quedó fuera del debate legislativo, ya no está en el Parlamento, desapareció.
y probablemente, Claudio, lo van a incorporar en lo que tú me decías, que es en la discusión de la reforma previsional. Así que por ahora no está esa amenaza, pero de todas maneras te digo que no hubo mucha voluntad en el Congreso para avanzar en algo así. Ahora, otro tema que, no sé, ¿tú me quieres decir algo de eso? No, sí, te preguntaba sobre efectivamente, bueno, entonces el fantasma al corralito ya está superado al menos, fue un éxito de ahí de la votación en la Comisión de Hacienda. Pero ¿qué pasa Un éxito rotundo, sí. Qué bueno. Desapareció, fue declarado inadmisible, no existe, y el gobierno dijo, esto ya no va en la ley. ¿Qué pasa con el 10%? Entonces, vamos al otro tema, al segundo retiro. Lo que pasa con el 10% es lo que 10% 2.0. Chuta, de veras, 2.0, sí. Bueno, lo que pasa con el 10% es que, mira, aquí hay que ser franco también. A mí no encuentro la solución ideal usar la plata de los trabajadores y las trabajadoras de un ahorro, porque esto proviene de su salario, del salario de ustedes, de José Luis, de cualquier persona, para financiar el costo de una crisis. Yo creo que cuando hay una crisis de este tipo, lo que tienen que hacer los gobiernos es apoyar a la gente y darle ayuda social, ¿ya? Y por eso el Estado tiene ahorros para justamente estos momentos de emergencia de esta envergadura. Pero Sebastián Piñera no quiere romper el chanchito. De eso que han dicho que el gobierno rompió el chanchito y sacó la plata como nunca, mentira. No ha roto el chanchito y la plata no le llega a la gente trabajadora, a la gente de esfuerzo. La plata la están poniendo en subsidio a grandes empresas, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente la gente está abrumada, agobiada, porque lo amenazan las deudas, porque le cayeron los ingresos, quedó cesante, e incluso por necesidades básicas que resolver donde no hay dinero. Entonces, frente a esa situación, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos peleando contra el gobierno? Sí, lo vamos a seguir haciendo, pero la necesidad es muy real y concreta. Entonces, en ese escenario uno dice, bueno, tenemos que dar alguna medida y en ese contexto surge este segundo retiro del 10%, porque es una opción concreta que como ya se generó un precedente, es posible que la volvamos a ganar. Así que yo me voy a jugar, sin ser la solución ideal, por este segundo retiro del 10%. Yo espero que lo podamos concretar en el mes de octubre, que está comenzando ya el mes de octubre, y bueno, que la derecha no se atrapa. Yo no sé realmente qué va a ocurrir si los diputados y diputadas de derecha lo van a apoyar. No sé qué va a pasar en el Senado. Tú nos decías bien, Claudio, el ministro de Hacienda está chantajeando y diciendo que si hay segundo retiro del 10%, no hay debate respecto a una reforma previsional. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿podremos esperar algo de una reforma previsional hecha por un gobierno de derecha? Yo tengo muy baja expectativa. Yo creo que hoy día los cambios en materia previsional son muy de forma. Hay que poner término al sistema de FP, tal cual como se conoce hoy día. Habría que hablar y discutir de pensiones universales garantizadas por el Estado, y eso con la derecha va a ser muy difícil. Incluso yo me atrevería a decir que la discusión de la mejora de las pensiones definitivas va a estar vinculada también a la nueva Constitución, al hito del 25 de octubre, a ir a votar por el apruebo, por la Constitución Constitucional. Ahora, por supuesto que si antes podemos hacer cosas que mejoren, las haremos, porque las necesidades también son concretas e inmediatas, pero yo no tengo mucha expectativa que se genere una reforma profunda porque la derecha está empeñada en defender a las FP, su negocio, y cada vez que propone cosas están con ese interés primordial, y bueno, y eso es lo que nos hemos dado cuenta en el debate legislativo, así que vamos a estar atentos a lo que pase, porque ya eso se está discutiendo en el Senado. Bien, don José Luis, vamos a la segunda patita. Eso. Yo quería que abundara un poco más respecto al hito histórico que tenemos un par de semanas más, el voto por el apruebo, y esto se abre la gran posibilidad, lo decía yo en la primera parte de mi intervención, para tener una nueva Carta Magna. Con tu experiencia, lo que has vivido en el Congreso, lo que has estado en la Comisión de Hacienda, ¿cuáles serían? Porque entiendo que sería muy largo para hacer una charla sobre cómo debería ser esa Constitución, pero los aspectos fundamentales que dicen relación con el manejo del dinero fiscal, con la redistribución del ingreso. ¿Qué cosas tú pondrías el acento? ¿Cómo ves tú lo más urgente, lo prioritario o indispensable? Mira, yo creo, José, que tu pregunta es clave, es capital. Da para, no una conversación, da para un libro y un debate muy, muy, muy grande.
pero yo creo que tenemos que entrar a esta discusión. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener presente es que la nueva Constitución debe garantizar derechos sociales, ¿ya? Lo que es impresentable que en Chile, habiendo el desarrollo económico que hay, habiendo la riqueza que se acumula en pocas manos, tengamos un sistema privado tan elitista en materia de salud, de educación, de previsión que estamos comentando, de vivienda, y esos derechos básicos de acceso al agua, bueno, lo que pasa en mi región, y también yo sé que ustedes han estado afectados por algún nivel de sequía, pese a que están en el extremo sur también, yo sé que hay temas pendientes con el agua, con el medio ambiente, por lo tanto, garantizar derechos sociales debe ser sin duda uno de los primeros temas claves de la nueva Constitución. Me parece a mí que el segundo punto también es que se requiere un nuevo rol del Estado. En Chile, lo que se llama la libertad económica, o lo que se llama el poder que tiene el gran capital, la defensa que se hace de la propiedad privada es omnipotente, es total. Y permanentemente, cuando nosotros queremos que el Estado haga cosas en beneficio de la gente, se encuentra que no tiene atribución para hacerlo. Yo les quiero poner un ejemplo concreto. En un minuto nosotros tuvimos un conflicto porque el dueño de un fondo estaba desalojando a pescadores que llevaban 30 años viviendo en una caleta de pescadores. Pero la caleta estaba emplazada en un fondo, históricamente se había reconocido, llegó un nuevo dueño y dijo, ustedes salen de aquí. Pues yo voy a construir aquí un resort, complejo turístico, los pescadores me echan a perder este lugar. Y los quería sencillamente echar. Y frente a eso, cuando nosotros le dijimos, bueno, pero el Estado tiene que defender a esta gente, decían, no podemos. Porque no podemos expropiar un privado si no es solo en circunstancias muy excepcionales, y que eran la construcción de caminos, dos o tres. Bueno, nosotros hicimos una ley para eso, que es la ley de regularización de caletas pesqueras. Hoy día el Estado lo puede hacer, pero claramente necesitamos un Estado que tenga más facultades, más capacidad de intervención en la vida económica. ¿Y para qué? Para garantizar derechos sociales, pero también para generar un nuevo modelo de desarrollo. La economía chilena, aunque algunos le echen la culpa al estallido social, otros a la pandemia, hace rato que ya viene agotada. Y viene agotada porque se basa en la explotación de recursos naturales que ya saturaron, llegaron al límite que la propia naturaleza resiste. Es lo de ustedes con la salmonera. ¿Qué va a pasar en Magallanes si se instalan las salmoneras y generan los mismos fenómenos de contaminación que en Chiloé o en Puerto Montt? ¿Qué va a pasar con el sur de Chile, con todo el conflicto que tenemos si las forestales siguen creciendo de forma indiscriminada y impidiendo la vida, la cultura y la cosmovisión del pueblo mapuche? ¿O qué va a pasar en el norte si tenemos una expansión minera que contamina todos los lugares? Entonces, Chile requiere un nuevo modelo. En primer lugar, que sea sustentable, respetuoso con el medio ambiente, y en segundo lugar, que genere bienes con mayor capacidad tecnológica o valor agregado. Es decir, tenemos que volver a industrializar Chile de forma sustentable, acorde a las nuevas tecnologías, pero generando también empleos de calidad. Y desde ese punto de vista, José Luis, te quiero decir que, según estudios que hemos estado realizando, Chile es uno de los países más desindustrializados del mundo. Y eso obviamente está repercutiendo en nuestro desarrollo. Por lo tanto, tenemos una gran tarea, y eso no lo va a hacer solo el sector privado. Lo va a tener que hacer el Estado, también con el sector privado, pero desde una política pública, como fue históricamente. En Chile la industria surgió desde la Corfo, desde una promoción del Estado que empezó a generar otro tipo de desarrollo y que superó lo que en ese minuto era el predominio del latifundio y de la actividad agrícola. Bueno, hoy día nos enfrentamos a otro desafío con la incorporación de nuevas tecnologías en la era digital, con todo el desarrollo también del conocimiento, la revolución del conocimiento, pero Chile está quedando absolutamente marginado de eso. Y para eso se requiere también un Estado mucho más activo. Don Dalibor. Un poco la misma línea de Luis, ¿cómo ves tú la forma en que hoy día se construye el presupuesto de la nación? Que entendemos que se hace desde el Ministerio de Hacienda, con participación del presidente, con suerte se le consulta a algunos intendentes de algunas regiones, digamos, pero es una construcción bastante poco participativa, diría yo. Y además en ese mismo presupuesto de la nación aparecen los presupuestos y las glosas y los presupuestos sectoriales, y por ejemplo se dan situaciones tan curiosas como la que ocurrió hace un par de años atrás, ya creo que fue eso, 2018, si no recuerdo, mal no recuerdo, cuando Jorge Bermúdez impide que su subcontralora Dorothy Pérez lo subrogue a él, que es la persona que tiene el mismo grado incluso jerárquico,
por conflictos internos, digamos, entre las dos personas, y el Contralor ha sido una maniobra que significa que en el presupuesto de la Nación, en lo que corresponde al sector público, logra meter una indicación en la cual él ya no va a ser subrogado por la subcontralora, sino que por quien él designe, y finalmente termina siendo subrogado por un funcionario de carrera de menor grado. Esto entonces da cuenta de que el presupuesto incluso da para ese tipo de maniobras, digamos, de glosas de repente y de cositas puntuales que incluso el ciudadano común ni se entera qué pasa, y se meten en esta ley que tiene duración de 1 año, digamos, pero que finalmente permite meter goles. ¿Cómo ves tú toda esa figura, digamos? Bueno, la verdad que el presupuesto es un debate muy importante y yo creo que además es parte de la naturaleza del ejercicio democrático. En la democracia hay distintos poderes, eso quiere decir que el presidente de la República no puede concentrar todo el poder y actuar en forma autoritaria, omnímoda. Y producto de eso es muy importante que el Congreso se involucre en el debate, que hagamos control ciudadano, que veamos todas las situaciones que puedan surgir, como la que describía Dali, por otras mucho más graves también. Ahora, yo lo primero que te diría, Dalibor, es que una de las grandes críticas es que el presupuesto nacional es súper o excesivamente centralista. O sea, se hace desde Santiago, desde los ministerios instalados en el entorno de la moneda, y no es un presupuesto acorde ni sensible a la realidad regional, ¿ya? Y ahí tenemos un gran déficit. Yo sé que viene la elección de gobernadores, eso va a ser una gran tensión para el Estado, porque aunque muchos dicen que esto es desordenado, que tiene el gobernador pocas atribuciones, lo cual es verdad, yo creo que hicieron un proceso de centralización mucho más robusto, con traspaso de competencias mucho mayores, con más poder, pero la única manera que la descentralización avance es tensionando un Estado centralista, porque si no, esto queda paralizado y no nos mueve. Entonces, a mí me parece que en ese sentido viene una etapa bien interesante y que nosotros deberíamos pelear ya en este presupuesto para el año 2021 una mayor descentralización, vía aumento de los fondos de desarrollo regional, que sabemos que por lo menos tenemos ahí una palabra que decir en las regiones, pero también con un cambio de lógica en cómo se percibe, porque el presupuesto central nunca interpreta bien lo que pasa en regiones, nunca entiende los fenómenos locales, y es muy, por así decirlo, sensible a lo que pasa en Santiago. Entonces, nos anula mucho a las demandas y a problemas regionales. Así que yo creo que un gran tema es la descentralización y en eso tenemos que tomar las batutas de las regiones, porque vamos a estar muy a prueba con la elección de gobernador regional. Muy bien. Yo sé que tú tienes un compromiso y que no nos vas a poder acompañar hasta el fin del programa, así que te voy a hacer la última pregunta para que aprovechemos bien el tiempo y que la verdad es muy importante que la hagamos en este espacio, aprovechando la oportunidad que tú estás acá. Desde el Partido Socialista, el Frente Amplio y las bancadas del Partido Comunista han dicho que efectivamente si no se impulsa esta acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, a propósito del hecho ocurrido en el puente Pionono, donde un funcionario carabinero empuja a un niño de 16 años al Mapocho, no se va a aprobar el presupuesto de Carabineros para el 2021. ¿Qué nos podrías contar al respecto de ello? Bueno, estamos bregando para que efectivamente se cumpla algo que es fundamental y que en Chile lamentablemente se sigue violando, y que es los derechos básicos de las personas, los derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida. Porque la verdad, Claudio, que lo que ocurrió ahí en este joven que es arrojado por la policía al río Mapocho, es un intento de homicidio, no tiene otra denominación. Él cae de 2 o 3 metros, se pudo haber golpeado y haber muerto solo por el golpe en la cabeza, acá en el lecho del río, por haber muerto ahogado, y que esté vivo, aunque tiene lesiones muy graves, es casi una situación fortuita. Entonces, uno dice, ¿cómo una policía puede actuar de esa manera? ¿Qué criterio, qué control, qué protocolo está siguiendo? Y como además este gobierno con Víctor Pérez avala, yo creo que no es que eso avale, yo creo que él entrega estos criterios criminales a la policía. Yo creo que él está detrás de esta actitud más represiva, más agresiva. Obviamente nosotros tenemos que hacerle pagar el costo político que corresponde. Por eso presentamos primero la acusación constitucional, que logramos firmas de toda la oposición, y en paralelo decimos que no podíamos aprobar el presupuesto de Carabineros mientras no hubieran garantías de que se iban a respetar los derechos humanos. Y obviamente la actual
general, el director, no las da por ninguna parte. Así que ese individuo, Rosas, tiene que salir ahí del cargo y tenemos que hacer una refundación muy profunda de Carabineros. Así que es la única garantía que tenemos para que en algo mejore la situación, no aprobar el presupuesto en estas condiciones, y vamos a ser muy firmes y a perseverar en esa demanda. Ojalá nadie de la oposición se eche para atrás, porque a veces cuando estamos en esos minutos clave, en que tenemos que apretar, en que tenemos que actuar en forma consecuente, comienzan los titubeos, y se nos caen algunos diputados de C que después terminan aprobando propuestas del gobierno, algunos pseudo independientes, y aquí es muy importante que la oposición actúe firme, unida, que dé una señal de cambio profundo, que lo que la gente está demandando son esos cambios, y sobre todo de compromiso con los derechos humanos. Así que vamos a estar muy firmes en esa pelea, Claudio. Muy bien. Queremos agradecer el hecho de que te hayas dado el tiempo para compartir con nosotros en esta tarde, con los auditores de la Patagonia chilena, y bueno, ojalá nos podamos reencontrar en otro programa, y también, como dijiste al principio del programa, físicamente aquí a comerse un asado de cordero al palo, como corresponde con nuestros visitantes. Daniel, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a estar atentos a esa invitación. Nosotros también hacemos cordero al palo, así que vamos a hacer un desafío ahí. Claro que nuestros corderos son un poco más flaquitos que los de ustedes, son más esbeltos, pero tenemos posibilidades, hemos tenido buenas experiencias y vamos a estar también muy atentos a los temas de Magallanes en la discusión del presupuesto. Igual vamos a dar una mirada cómo viene el tema de los subsidios al gas, que pueden haber algunas sorpresas, porque vienen reducciones que no hemos podido todavía detectar, así que mantengamos ahí la comunicación para poder ver todo lo que tenga que ver con Magallanes y bueno, que ojalá salgan pronto de esta situación difícil de los contagios, ¿no? Muy bien, un abrazo, compañero. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Chao, gracias. Luis, Claudio. Muy bien, hemos estado entonces en nuestro programa Primera Línea junto al diputado Daniel Núñez, conversando temas principalmente que atienden o atingentes a la Comisión de Hacienda del Parlamento. Y también, de todas maneras, estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro programa, así que vamos a aprovechar la presencia de nuestros panelistas para comentar ya en la parte final algún tema que cada cual quiera comentar, ¿no? Un tema libre. Voy a partir yo, así les doy tiempo para que piensen qué tema van a poner ustedes en la palestra. Para cambiar de tema. Sí, para cambiar de tema. Yo quisiera plantear efectivamente el tema, después de prácticamente ya estamos llegando a 10 meses de una pandemia mundial, algunos elementos que están detrás y que suficientemente no han sido, yo diría, abordados o denunciados. Primero, el uso de esta crisis sanitaria por parte de prácticamente todos los gobiernos a nivel planetario, pero principalmente se ve en estos gobiernos más de derecha, como el gobierno nuestro, o el caso de Brasil, los Estados Unidos, etcétera, para utilizar la pandemia como un mecanismo de disciplinamiento, ¿no? Para utilizar la pandemia políticamente como un mecanismo que, y principalmente esta herramienta del confinamiento, de las cuarentenas, que de alguna manera buscan otros fines, como contener la movilización social, por ejemplo, como en el caso del hito que tenemos el 25 de octubre, disminuir la participación popular, ¿ah? Con la ya histórica, el histórico expediente del miedo. Infundir este miedo en la población que permite de alguna manera paralizarlos y detener o retener la participación ciudadana en las calles, la movilización, en el caso del 25, que acudan a las urnas. Pero además de esto, detrás de la pandemia, del uso político de la pandemia, está, por supuesto, el manejo de alguna manera de la economía global y mundial, de dos sectores
de la economía. Uno podría pensar que el primero, ¿cierto?, es el tema de las farmacéuticas, como ocurrió con el caso de la H1N1, pero en este caso yo diría aquí las grandes empresas tienen un rol importante, principalmente las empresas como Walmart, de los grandes supermercados, porque la pandemia les ha permitido consolidarse, aumentar, duplicar, hasta triplicar sus ventas en tiempos normales y destruir a la pequeña y mediana competencia. Y eso es un hecho que efectivamente no sale a la luz pública. Y el otro gran sector de la economía mundial que se ve beneficiado con esto de la pandemia es el tema, es la industria digital. Hoy día se ha digitalizado el trabajo, por ejemplo, en todo el mundo. Y estas grandes empresas digitales, como Facebook, como Google, que hoy día, por ejemplo, Zoom es comprado por estas mega empresas, también se han visto absolutamente beneficiadas con el tema de esta nueva forma de vivir durante este año en el mundo, ¿ah? Y se ha aumentado su producto que ellos buscan vender, es decir, la información ciudadana, porque en el fondo eso es lo que está detrás. ¿Ah? Este documental de Netflix, no recuerdo ahora el nombre, pero que denuncia el abuso de las redes sociales, lo que denuncia en el fondo es algo que se sabe, pero no se explicita bien, claramente. Cómo estas grandes empresas utilizan la información del ciudadano, en definitiva, para manejos económicos. Don José Luis Córdoba tiene la palabra. Yo quería referirme al tema de Carabineros y la actitud y el papel que están jugando en este momento frente a esta verdad ya manifiesta que todo el mundo conoce de cómo están actuando desde yo no diría el 18 de octubre del año pasado, sino que de mucho antes, con el irrespeto a los derechos humanos, ya casi como institucionalizado. Y hemos visto que estos jóvenes carabineros que hoy día están en las calles ni siquiera tienen suficiente preparación, ni técnica, ni mucho menos ética, para enfrentar estas cosas. Y se ha demostrado que a partir del procesamiento de este carabinero, en el caso del río Mapocho, otros carabineros en ejercicio y también en retiro están muy preocupados y muy activos en una especie de deliberación permanente y también yo diría algunos rasgos sediciosos que se están preparando, se dice, y en redes sociales ha aparecido flagrantemente a través de audios y videos, de que en realidad están preparando algo parecido a una huelga porque ellos sostienen que el gobierno no los ha apoyado lo suficiente. Se habla de que este carabinero le quitaron el apoyo el abogado o la abogada que tenía que defenderlo, que están haciendo los mismos carabineros juntando una vaca para poder pagar un abogado, una defensa como correspondería. Da la impresión de que todos estos subterfugios son para presionar a los sectores más de ultraderecha. Hoy día, por ejemplo, el Mercurio aparece con un editorial donde pone en cuestión nuevamente la fecha del plebiscito del 25 de octubre. Y llanamente dice, no están las condiciones para convocar a un plebiscito. Y llamando, como bien decía Claudio, a una campaña del terror, de que no hay que salir a la calle ese día. Entonces, todo esto se conjuga y al parecer incluso hay contactos de algunos sectores retirados de Carabineros con retirados de las Fuerzas Armadas, sobre todo del Ejército, de la Armada, en un movimiento que va a tratar de horquillar al actual gobierno de derecha, que al parecer, no me consta, pero en materia de inteligencia es bastante remolón, ¿no? Se han preocupado de qué es lo que está pasando a sus espaldas y están muy ensimismados en lo que están haciendo y ellos creen en el gobierno, en el Ejecutivo, que lo están haciendo bien. Entonces,
Aquí hay un riesgo muy grande para la democracia y para el proceso constituyente que tenemos encima, y que yo aprovecho de llamar a la gente el 25 de octubre a salir a votar, a tomar todas las precauciones que sean, pero los adultos mayores sobre todo tenemos que dar el ejemplo, como lo hemos dado siempre en Chile cuando hemos sido convocados a un proceso democrático, una nueva constitución, a votar por el apruebo y a después elegir constituyente entre dirigentes o personalidades conocidas en las organizaciones sociales. Y me gusta mucho en la franja la frase mixta no. Eso, gracias. Mixta no. Muy bien. Dalibor Eterovich. Yo me voy a referir a un tema más local y particularmente de la provincia de Última Esperanza, ya que en las últimas semanas la comunidad natalina ha estado muy efervescente y realizando una labor, diría yo, de vigilancia ciudadana sobre sus concejales. Ayer hubo un consejo municipal, antes de ayer, en que finalmente 4 de 6 concejales estarían disponibles para llevar al alcalde Paredes al tribunal electoral. Está estudiando la figura, si es por notable abandono de deberes, si esto es por incluso malversación de fondos, porque lo que más molestó a la comunidad fue este finiquito e indemnización al secretario de la Corporación Municipal de Natales, el señor Velázquez, un finiquito millonario que finalmente se traduce en que al día siguiente o al par de días después lo vuelve a contratar, digamos, lo finiquita, le entrega los millones y después lo vuelve a contratar incluso con remuneraciones superiores. Esto molesta mucho obviamente a la comunidad, es un hecho que colmó, diría yo, la paciencia de los natalinos, y hoy día hay concejales disponibles para ir más allá del tema. En su momento, yo tengo que hacer un homenaje en ese sentido al concejal Alfonso Coñacar, con quien trabajamos mucho en estos temas, particularmente por situaciones muy específicas en Natales que para nosotros eran abiertamente de corrupción y que llevamos incluso a la Contraloría y nunca fuimos oídos como hubiésemos querido. Todo terminó siempre en resoluciones que la Contraloría planteaba que se deberían hacer sumarios internos, digamos, y esos sumarios internos en el municipio de Natales nunca prosperan. Yo me atrevo a decir que hay una verdadera magia, y en rigor las irregularidades en torno a presupuestos, a millonarios proyectos que quedan inconclusos, empresas que se adjudican de manera trucha las obras y después dejan botada la misma obra. Los testimonios de vecinos que dan cuenta de los negociados del alcalde y el señor Velázquez con los comercios locales, con platas del municipio, de la corporación. Son todos secretos a voces que eran muy difíciles de probar, que el concejal Alfonso Coñacar persiguió. La propia consejera Antonieta Oyarzo de la época, por Última Esperanza, también hicimos una pega ahí en ese sentido. Y curiosamente obtuvimos como respuesta, digamos, que ni el concejal Alfonso Coñacar fue reelecto, ni quien habla. En el caso de Antonieta ella no fue a la reelección, pero finalmente era muy mal visto por la comunidad que los comunistas atacaran de esa manera a un alcalde tan bueno y tan exitoso. Y hoy día el tiempo nos da la razón, entonces yo quería plantearlo. Yo espero que los concejales de Puerto Natales persigan esta situación, se revisen no solo la situación del señor Velázquez por la indemnización, sino que se revisen proyectos por muchos años para atrás, situaciones que hay, que están ahí en la nebulosa, que se haga una verdadera auditoría como corresponde, porque el señor Paredes no se puede ir después de 15 años en el municipio de Natales y Cerro Castillo, donde también tuvo una pasada similar, de similares características. No se puede ir, digamos, libre de polvo y paja. Así que un saludo, aprovechamos darle a la comunidad natalina y en especial a los concejales que están llevando adelante esta tarea. Muy bien. De esta forma estamos llegando al final de nuestro programa Primera Línea para el día de hoy. Estuvimos con Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y por supuesto, como todos los viernes, con el periodista José Luis Córdoba, y como
todos los programas con don Dalibor Eterovich Díaz. El lunes es feriado, así que nos vemos hasta el próximo miércoles en una nueva edición de Primera Línea. José Luis, Dalibor, muchas gracias y nos pasen bien. Cuídense, reencontramos. cuídense el fin de semana. A cuidarse. Chao, chao.